Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú hipócrita lector. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú. Y yo conduzco este espacio que es un podcast de Radio Pauta, que además se emite los días viernes a las 7:30 en Pauta. Además lo puedes escuchar en Spotify. Lo he explicado muchas veces, pero tal vez por primera vez estás entrando en este podcast, en este mundo de tu hipócrita lector. Tu hipócrita lector viene de un verso del poeta francés Charles Baudelaire, quien se dirige al final del poema al lector en el libro Las Flores del Mal, y de alguna manera lo interpela diciéndole: no te hagas el leso, todo esto que yo he contado de mí tiene que ver contigo. Tú bien lo sabes, tú hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Toi hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Suena tan bonito en francés, por eso lo digo. Hoy día tenemos a un hipocritísima lector que viene del ámbito de la ciencia. Él fue, fíjense, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, director del Instituto Milenio de Neurociencia, pero también ex miembro del directorio de Puerto Idea, esa interesante iniciativa que se desarrolla en varias ciudades del país. Además de investigador, tiene un doctorado en biología celular, un postdoctorado en la Universidad College de Londres. Y bueno, él es Andrés Kuf y actualmente es profesor de la Universidad de Chile. Le hace clases, cursos a los alumnos de primer año. Andrés, muy bienvenido a Tu Hipócrita Lector. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. Gracias a Radio Pauta también por tenerme aquí nuevamente. Andrés, vamos a partir por tu infancia. Esto es como un confesatorio, ¿eh? Es como que si tuviéramos un diván de lectores aquí. Tu madre se llamaba Inés Noemí Correa y tu padre Andrés Kuf Riesco. Río Seco. Río Seco. Él fue subsecretario de Pesca. Correcto. En el gobierno del presidente Elwin. Hablemos de los libros en tu infancia, en tu casa, ¿eran objetos presentes? ¿Cómo eran tus mamá y papá lectores? Cuéntanos un poco de eso. Sí, en mi casa habían libros. Habían libros, no en abundancia, pero habían libros. Había un escritorio. Mi abuelo también tenía su escritorio con sus libros favoritos. Y mi mamá con el tiempo se transformó en una gran lectora. Gran lectora hasta el día de hoy. Ella devora libros, novelas, es realmente una lectora ávida. Así que sí, en mi casa yo creo que viví una infancia con libros alrededor. No demasiados, pero sí con libros alrededor. ¿Y te acuerdas de alguno que haya llegado a tus manos así, o por azar, o porque tu mamá o tu papá te lo mostraron, o a lo mejor fue un cuento que te leyeron, así en la primera infancia? No, me acuerdo perfecto, digamos, porque les tengo mucho cariño todavía. Me acuerdo, no los tengo, lamentablemente no los tengo, pero me acuerdo de los objetos. Y los primeros libros que pude leer yo solo, digamos, me acuerdo en mi pieza, fueron libros de Emilio Salgari. El gran Emilio Salgari. Sí. Y me acuerdo de dos en particular que me marcaron mucho, y si yo pienso en cómo se ha desarrollado mi vida lectora de ahí en adelante, siempre me he quedado bien pegado en la aventura, con respecto a la literatura. ¿Te gusta la novela de aventura? Me encanta la aventura en general en la literatura. Y me acuerdo de dos en particular. Uno se llamaba El Corsario Negro. El Corsario Negro. Y otro se llamaba En las fronteras del Far West. Ese no lo he leído. Es Ese muy no bueno. Es una historia de vaqueros, digamos, y siento que no me he alejado mucho en el tiempo. Me he ido, pero vuelvo a ese centro como de historia de aventura. Entonces, yo creo que Emilio Salgari me marcó mucho, digamos. Jack London, obviamente también. Libros de también un poquito de lo mismo, a pesar de que eran... Colmillo Blanco. Y eso también me marcó mucho como con el sentido de la aventura en estos parajes bien inhóspitos. ¿Te queda alguna sensación o imagen o recuerdo de ese Corsario Negro? ¿Y por qué crees tú que Salgari te cautivó? ¿Qué es lo que te cautivó en esa novela en particular? Yo creo que eran muy buenas historias. Yo creo que eran historias que se contaban con un sentido adrenalínico. Siempre yendo mucho más allá de lo que conocemos.
Y en ese sentido la aventura, ¿no? Como de ir más allá de la frontera. Y eso es lo que me llamó la atención temprano. Como distintos puntos de vista también. Me acuerdo bueno, obviamente uno cuando es chico lee El Principito, pero me acuerdo mucho más, por ejemplo, de Vuelo Nocturno. De Antoine de Saint-Exupéry. Sí, entonces eso te diría que son los libros que primero como que leí solo. Ese libro me acuerdo que parte con él en el avión, ¿no? Obviamente, porque está piloto y describe, está anocheciendo y mira desde arriba la ciudad y hace toda una reflexión sobre los seres humanos que están abajo. Así es. Es un maravilloso comienzo. Ya, Jack London, El Corsario Negro, que es un autor que tal vez debiera reeditarse y tal. No sabemos, a lo mejor los niños millennials capaz que se entusiasmen con El Corsario Negro, si alguien se los lee, no sabemos. Algo deben tener. Yo creo que son historias bien eternas, ¿no? Son bien arquetípicas en ese sentido. Y me estoy acordando ahora también, no solamente libros de escritores extranjeros, digamos, porque también me acuerdo haber leído mucho a Coloane, que uno lo leía en el colegio. Francisco Coloane, antes lo hacían leer en el colegio, El último grumete de la Baquedano, y otros, y los cuentos también. Claro, y después le agarré mucho cariño yo personalmente, digamos, y lo leí mucho, digamos, no como parte de los libros del colegio, sino que también saliendo, y también mucha aventura patagónica, en la Antártica, en Magallanes. Es un gran escritor, y yo creo que es un gran escritor, y yo a veces me revelo frente a esto, que lo que se considera como, muchas veces se considera como un escritor menor, y yo lo encuentro un gran escritor. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hoy día han ido borrando un poco esa frontera. Por ejemplo, antes la novela policial también se consideraba un género menor. Claro. Hoy día ha sido reivindicada la novela negra y policial como gran literatura, y hay grandes escritores que escriben novelas negras. Y novela de aventura también. La aventura es una dimensión de la existencia humana fundamental. Absolutamente. Fundamental, ¿no es cierto? Sí, si uno piensa que Odiseo, la Odisea con la que parte nuestra civilización, es también una novela de aventura. Así es. ¿No? Sí. Y de ahí parte todo, de ahí parte nuestra civilización, de esa aventura de Ulises y qué sé yo, perdido, extraviado. Jack London, Jack London yo creo que todavía se sigue leyendo, lo siguen leyendo jóvenes. ¿Qué te marcó de Jack London? Me marcó esa cosa bien lejana, como me acuerdo más de los libros como de América del Norte, ¿no? De Alaska, de las nieves, de los perros. El clima extremo, el frío. Extremo, sí. Los barcos también. Siempre tiene que ver con esto, ¿no? Con estar frente a los elementos. Y en los elementos, una humanidad precaria que se intenta aferrar a otros y a los elementos de la naturaleza que le permiten sobrevivir y sortear esos problemas. Quizás por ahí va esa como apego que tengo a ese tipo de literatura, como te digo, desde muy chico. Oye, Andrés, bueno, y esto tiene que ver tal vez, yo pienso que a este deseo de aventura, o anhelo de aventura, de alguna manera, creo, a lo mejor estoy equivocado, no sé cómo lo piensas tú, es como un impulso también a la ciencia, porque la ciencia es una forma de aventura, de aventurarse, ¿no? De exploración del espíritu humano, del conocimiento. Requiere un cierto espíritu aventurero la ciencia, ¿no? O sea, absolutamente. Y yo creo que hay un tema, un concepto importante, que es el concepto de frontera, que yo he escrito un poquito al respecto, que se usa para fronteras geográficas, físicas, pero también se usa para la frontera del conocimiento. Y es esencialmente ese lugar desde donde te paras a mirar lo que no se conoce. Esa es la frontera, y frontera es de frente, no mira hacia adelante. Claro. Y la frontera se muestra en el territorio, y se muestra también en el territorio mental, se muestra en la imaginación, se muestra también en la ciencia, ¿cierto? Así como hay pioneros, aventureros reales, como los que cuenta Coloane, ¿no es cierto? Aventureros Exacto. que tienen que traspasar los hielos, subir montañas. Hay pioneros espirituales. O sea, hay pioneros espirituales y pioneros intelectuales, y por eso que la frontera del conocimiento se parece mucho a la frontera geográfica. Y una cosa bonita, que no es lo mismo que el límite, porque el límite es un borde que se controla centralmente. Claro. La frontera es caótica, es peligrosa, mira para adelante. Límite de limes, la palabra latina. Claro, exacto. Es una frontera controlada desde afuera, digamos. Desde un centro. Desde un centro. Desde un centro. La frontera no, la frontera es mucho más caótica, es libre, es peligrosa. Es peligrosa y es porosa, obviamente. Las cosas entran y salen, hay personas, hay ideas. Y de hecho concepto. Hay grandes fenómenos culturales que han nacido en la frontera. Por ejemplo, la música. Si uno piensa en el rock, el jazz, el blues, nacen en una frontera. Sí. ¿No? Es que las fronteras tienen esa cosa también de que permiten que aparezca, o que uno más bien
se apropie de lo que aparece por azar. Que también es parte inherente como de lo que pasa en la frontera. Y la otra cosa muy linda de la frontera, que también tiene que ver con esta cosa de la aventura, es que la acción que te permite ir más allá es la transgresión. Cuando tú transgredes. Y eso me encanta en términos tanto científicos como del conocimiento en general, porque transgredir realmente requiere estar muy preparado, tener la técnica, como digo yo, pero también requiere una cosa muy distinta, que es el coraje, el arrojo, la osadía, la intuición, la osadía. Entonces, una muy buena combinación, creo que la palabra transgresión, como que incorpora estos dos elementos de algo muy técnico y algo muy intuitivo, ¿eh? Y entonces eso es como uno pasa de la frontera para allá, digamos, ¿eh? Oye, la neurociencia y la neurobiología es ciencia frontera. Es ciencia, como todas las ciencias, tiene algunos aspectos, digamos, que son realmente de vanguardia. Hay mucho de la neurociencia que conocemos hace mucho tiempo, pero hay mucho por conocer, entonces siempre se está moviendo esa frontera. Por ejemplo, ¿dónde habría hoy una frontera en la neurociencia? Hoy día hay varias, digamos. ¿Pero cuál te interesa a ti? ¿Te interesa más? Hay varias, digamos. Es un poquito obvia, pero las súper interesantes son los temas de conciencia, como lo que conocemos del cerebro, que tiene que ver con mecanismos, con neuronas, con neurotransmisores, con fisiología, con electricidad, cómo eso que conocemos relativamente bien de pronto se transforma en una experiencia subjetiva del cual yo soy parte y único protagonista, digamos. Entonces ahí hay una frontera muy importante. En la parte más patológica también de cómo entendemos enfermedades neurodegenerativas. Y hoy día uno de los temas bien de vanguardia, digamos, tiene que ver con cómo la inteligencia artificial conversa con esta cosa de la inteligencia y ahí está la pregunta. propia, ¿Es la inteligencia artificial una inteligencia? Yo he escuchado a algunos que rebaten esa afirmación. Claro, yo creo que son herramientas tecnológicas, pero son herramientas tecnológicas bien avanzadas. Y las preguntas hoy día en el campo son, oye, si logramos hacer un sistema artificial tan complejo como el cerebro, que lleva a cabo todos sus procesos, esos procesos van a generar una experiencia subjetiva en esa máquina o no. Claro. Si yo hago alguna intervención, ¿esa máquina va a sentir dolor o no? Hay temas que son súper interesantes. Ahí entramos en la distopía, y un poco en el límite de la ciencia ficción, ¿o, sí, o la realidad está superando. ¿A la ciencia ficción nunca te gustó como género? Me gusta, sí. Sí, me gusta la ciencia ficción. Me gusta, no soy tan fanático, pero ciertamente leí ciencia ficción en algún momento. También, y también mucha ciencia. Tú hablabas de la neurociencia, por ejemplo. Hay grandes libros de neurocientíficos que vale la pena ojear, digamos, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, que era clásico de los grandes neurocientíficos. Él fue un pionero, y además en España, donde es tan difícil España estaba tan atrasada en términos científicos del resto de Europa. ¿No? O sea, así él fue un héroe. Un fundador de la neurociencia, y tiene libros de ilustraciones, por ejemplo, del sistema nervioso que son realmente impresionantes en su precisión, en su sensibilidad también. Y además tiene libros que, por ejemplo, da consejos a los jóvenes investigadores. Hay un libro que se llama Consejos para un joven investigador, que es muy bonito, de Santiago Ramón y Cajal, que es un gran neurocientífico. ¿Y algún aventurero de frontera de la ciencia de hoy? Estoy disparando, a lo mejor no hay, pero que te haya llamado la atención y que te haya interesado leer. Porque para un científico leerá los libros científicos como nosotros leemos las novelas, ¿no? Sí, hay libros científicos que ciertamente yo leo y visito de vez en cuando. Dos se me vienen hoy día a la cabeza, digamos. Uno es un neurocientífico que se llama Firestein, que escribió un libro que se llama Ignorancia. Qué bello título, qué buen título, y qué gran tema. ¿Qué es lo que explora ahí? Y explora la importancia de ser ignorante para conocer. En el fondo, de saber que uno no sabe. De realmente asumir que uno no sabe, y cómo desde la ignorancia se emprende este viaje fronterizo, digamos, hacia el qué maravilla. No hay nada más peligroso que el que cree que sabe. Bueno, ese es un poco el argumento del libro. Claro. ¿Cierto? Bueno, Sócrates lo decía. O sea, el filósofo es el que sabe que no sabe. Exacto. ¿No? Y esto de la ignorancia trae este concepto que normalmente es un concepto bien peyorativo, y lo pone en un marco totalmente distinto, que es un punto de partida, digamos. Se me viene esa a la cabeza, gran científico y neurocientífico además. Y hay otro que me ha gustado mucho últimamente, que se llama El secreto de nuestro éxito,
Es que suena como un libro de autoayuda así facilista. Y me lo, Suena. y me lo regalaron y lo dejé en mi velador ¿Ya? porque pensé que era un libro de autoayuda. Porque leí el título y dije, este es Claro. un libro de autoayuda. Y un día, después de mucho tiempo que me lo habían regalado, lo empecé a hojear. Y es un libro también de un neurocientífico que propone una hipótesis respecto a cómo los seres humanos hemos sido domesticados por la cultura. Y cómo básicamente nuestra evolución desde hace cientos de miles de años, más que por las condiciones físicas, más que una evolución por selección natural, es una evolución por selección cultural. Y da vuelta un poco este concepto que tenía yo del ser humano como un animal salvaje, y lo pone como un animal domesticado, pero domesticado por la misma cultura. Y la cultura como un driver de la evolución. Oye, bueno, yo creo que Nietzsche, tengo la impresión de que habló harto de eso, habla harto de eso, de que de alguna manera, en el fondo muestra que estamos prisioneros siempre adentro de una ciudad fortificada que es nuestra cultura y que cuesta mucho salirse incluso dice imposible conocernos. Claro. O sea, cuando nunca no podemos conocer porque estamos determinados, desde el lenguaje estamos determinados, las creencias en que fuimos, en que crecimos, el lenguaje trae creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Le veo un tufillo nietzscheano ahí a... Totalmente, pero piensa que además este tipo lo lleva más allá porque dice la cultura realmente es un motor de la evolución. Entonces da ejemplos que son muy claros, digamos. Por ejemplo, en las personas que domesticaron en África los camellos, se desarrolló en los seres humanos una tolerancia a la lactosa para poder tener líquido y poder tomar leche incluso cuando somos adultos. Hoy día nosotros sabemos que parte de la población es intolerante a la lactosa, pero la gran mayoría somos tolerantes a la lactosa de adultos. Eso no se da demasiado en los otros mamíferos, porque nosotros tenemos genes que nos hacen resistentes y por lo tanto toleramos la lactosa de adultos. Y eso proviene de una condición que es la domesticación de otro animal que nos condiciona a nosotros genéticamente. Es un hecho cultural de la cultura que transforma incluso la genética. Nuestra genética. Súper interesante. Vamos a buscar ese libro, me encantó, lo anoté, el libro Ignorancia. Estoy conversando con Andrés Kuff, exministro de Ciencia, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estamos haciéndole aquí un confesatorio de lector. ¿Cómo es tu biblioteca? Cada uno de nosotros tiene... Tú dijiste que en la casa de tu infancia no había tantos libros, no había una gran biblioteca. A ver, ¿cuál es tu biblioteca? ¿Cómo la has construido? ¿Cómo la has pensado? Yo imagino que has hecho una biblioteca a la medida de lo que a ti te gusta, donde te gusta, tu altar, donde tú colocas tus libros. Ciertamente. Claro, más que un confesatorio, yo cuando supe que me venía a entrevistar ayer, me puse un poco nervioso. Pensé que iba a ser como un examen esto. Un control de lectura, qué horror, con alternativas. Oye, no me acordaba de nada más encima. No, para nada. Todo lo contrario. Este es un lugar para hablar con placer de los libros que nos han marcado en la vida. Eso es Tu Hipócrita Lector. Oye, mi biblioteca es un lugar que me gusta mucho primero. Me gusta el libro físico, me gusta el objeto físico. ¿No el libro digital lo usas? Me cuesta mucho. Prefiero el objeto, digamos. Y mi biblioteca la he construido con mucho cariño. Es una biblioteca no demasiado grande, pero está todo en un lugar. Es un lugar muy apretado, donde los libros como que salen por todos lados. Tiene una cierta lógica, la ordeno. Tiene secciones, digamos, que obviamente las sé solamente yo, digamos, pero no están marcadas ni nada, pero es una biblioteca que trato que sea viva. Es decir, que me encanta ese concepto. Yo lo he usado muchas veces. Esta es una biblioteca viva. Es viva. Mis hijos y mi familia, yo los invito a sacarlos, a leerlos. Me gusta que los libros se rayen, se marquen, les pongamos marquitas. No esas bibliotecas perfectas, no. Impecables, donde parece que los libros nadie los hubiera sacado nunca. No, y tampoco sé cuántos tengo. Entonces, una biblioteca viva, no los presto. No salen de la biblioteca, eso, o sea, de la casa, digamos. Claro. Me gusta no prestar los libros, porque siempre se pierden y en una casa uno nunca sabe de dónde se pueden recuperar. Y tengo ciertas reglas, digamos, que trato de también traspasarlas a mis niños, digamos, que es, por ejemplo, que los libros se leen en la medida que a uno le gusten. Y cuando uno deja gustarle, que los abandonemos sin remordimiento, digamos. Uno lee hasta que encuentra que está bueno y si no, se abandona. Oye, hay un autor francés, creo que lo dije en algún otro programa, Daniel... No, estoy confundido con Daniel Pénac, que es anterior, que escribió hace poco un libro que se llama Los derechos del lector, en que entre ellos saltarse de capítulo
no llegar hasta el final. Eso produjo un escándalo en Francia, que es un Claro. país libresco, que alguien dijera que uno podía saltarse. Él fue honesto, dijo algo que Claro. le sucede a todos los seres humanos. A todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado, pero a mí me costó dejar el hábito. ¿Eh? Sí. Yo tengo que reconocer que no fui este tipo de lector siempre. Y hoy día soy mucho más libre y trato de compartir esa libertad, digamos, de que si el capítulo no nos gusta me lo puedo saltar, puedo leerme una parte del libro y otra parte me la leeré en otro momento, los abandono, los retomo, Eso me leo significa- varios a la vez. Eso significa que tienes, como decía el gran humanista Montaigne, tienes el espíritu saltarín. Él dice que él tiene el espíritu saltarín, que va saltando de autor en autor y de pensamiento en pensamiento. Así es. un Pero- divagador. Pero ¿ah? me ha costado desarrollarlo. Yo Cuesta. era más lineal al principio. Claro, porque uno tiene también hay una formación y Sí. el deber ser también de lo que tiene que leer. Vamos a volver un poquito a tu infancia, vamos a volver a tu biblioteca después, ¿ah? Pero por ahora vamos a salir un ratito y vamos a hablar de tu relación con un pariente importante, un escritor que yo considero uno de los grandes narradores chilenos por su originalidad, su genialidad. Tuve el privilegio de entrevistarlo. Me refiero a Adolfo Kuff. En alguna vez hablamos de esto en otro programa, pero no acá. Tú eres sobrino de Adolfo Kuff y entiendo que tuviste una relación bien intensa con él y especial. Hablemos de Kuff, preséntalo un poco a quien no lo conoce, como escritor, como persona, y háblame de tu relación con él. Bueno, Adolfo era hermano de mi padre y yo lo conocí, digamos, de manera un poquito más cercana, más tarde en mi vida. Yo te diría que a los tipo 25 años, 22 años lo empecé a conocer mucho mejor. Adolfo partió siendo un gran pintor. Claro, fue un gran pintor. Realista. Pintor realista, eso era. y- Un gran pintor realista. Pintor realista y de ahí exploró siempre este segundo talento que tenía, que era la escritura. Él decía que no se puede escribir y pintar, pero decía que pintar le ayuda a escribir y escribir le ayuda a pintar. Yo como escritor lo encuentro extraordinario. Tiene una serie de novelas cortitas que son El tren de cuerda, El tren de cuerda, La lección de pintura. la sección de pintura, ese es muy bonito. Tiene libros muy, muy lindos sobre esta como transición de la infancia hacia transformarse en un ser sensible y presente en el mundo, presente también en su relación con la familia, con el entorno. Tiene un libro en Cartagena que tiene que ver con la pintura, lección de Sí, pintura. la lección de pintura es anterior. Es anterior. Y tiene una última que... Tiene las últimas dos novelas que son en Cartagena, que son novelas un poquito más largas, que realmente se aventura a algo muy, muy difícil y bien fronterizo. ¿Ah? Una es que trae dioses a Cartagena. Los dioses llegan a Cartagena. Trae a Eso Apolo, es. trae a Apolo y lo sube a la micro. Claro. Y trata de describir en el fondo ese viaje de Apolo arriba de la micro con un payaso. Y el otro tiene Hay otro que dice, cuando pienso en mi falta de cabeza. Ese sí, es como el último, sí, más sí, corto, ¿no? Sí, esos son los últimos. Y uno de esos también es sobre la relación entre la fotografía y la pintura. Y cómo la pintura resiste a la llegada de la fotografía y lo pone, digamos, con personaje llegando a Cartagena. Oye, Porque él vivía en Cartagena. Él vivía en Cartagena Sí. y ahí falleció, ¿no? A ver, ¿cuál era tu relación con él? ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué vínculo tuviste con él? Yo tenía 22, 23 años y en ese momento nos hicimos muy, muy amigos. Yo vivía en Estados Unidos y cada vez que venía lo iba a visitar a Cartagena y teníamos conversaciones realmente inspiradoras en Cartagena. Nos paseábamos por la casa, nos paseábamos por el jardín, hablábamos de literatura. ¿Qué te acuerdas de algo que te haya hablado de literatura? Algo que te haya llevado a leer algo a lo mejor o a buscar algo a partir de una conversación con él. No estoy tan seguro. Yo creo que hablando con él, por ejemplo, yo me reencanté, y esto puede sonar un poco no intuitivo, me reencanté con la literatura americana de Estados Unidos, por ejemplo. Con la narrativa. Y él no veía ahí grandes cosas a veces, ¿eh? Y me decía, y me acuerdo que me decía, al final
es Coca-Cola, me decía. Pero era bien exigente él. Muy exigente. Muy exigente, sí. Con todo, con la pintura, el arte. Pero fueron conversaciones muy bonitas. Obviamente le gustaba mucho también hablar de artista y de pintura y de cosas así. Y después tuvimos una relación epistolar muy bonita. Entonces me escribía postales, cartas, y le escribía yo de vuelta. ¿Y guardaste esas cartas? Sí, las mías, las que él me mandó a mí las tengo. Lógico, digamos, las evidente. que yo envié, no sé dónde. Pero eso es un tremendo material. Hoy día casi quién escribe cartas. Antes todos los escritores escribían cartas, hay una gran fuente de información, ¿no? Sí. Eso es valiosísimo. Sí, muy valioso. Yo lo valoro mucho y tuve una relación con él que me marcó mucho en esa... En cómo se enfrentaba a escribir, básicamente, que lo hacía con una honestidad completa. Siempre me acuerdo que me decía que cuando no podía escribir algo, decidía escribirlo tal cual se le venía a la cabeza. Y esa era la forma de partir. Y eso yo lo uso mucho. Cuando cuando no puedo escribir, digo, bueno, esto tiene que ser escrito tal cual lo tengo en la cabeza. A pesar de que suene un poco... quebrado y con lenguaje como de Tarzán, digamos, creo que es un buen punto de partida el escribir tal cual uno lo puede decir. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Hablamos de tus lecturas más de infancia, pero después viene el colegio. Estudiaste en el Colegio San George. No sé si hay algún profesor que te haya marcado o algún libro que hayas leído en el colegio que siga teniendo resonancia. Sí, totalmente. Entiendo que Albert Camus por ahí... Sí, yo creo que en la etapa del colegio, con la lectura obligatoria, digamos, de algunos libros de estos existencialistas, ahí tomé una senda de lectura existencialista que yo creo que la llevo también hasta hoy día, y sobre todo de Camus, que realmente fue un escritor que me marcó en su forma de aproximarse al misterio esencial, digamos, de la vida, ¿no? Y tengo muy presente su visión siempre, digamos, de que existir es caminar en el filo de un cuchillo entre el absurdo y la nada. Y ese filo, digamos, ha sido un filo que me ha conducido siempre, y los libros de él, tanto las novelas como los que son más como de ensayo, el mito de Sísifo, por ejemplo, son cosas que realmente me han acompañado siempre. Desde el colegio, digamos, que leí las primeras cosas hasta después que las fui revisitando y leyendo más, digamos. Sartre también y otros, pero Camus para mí fue Albert Camus. Oye, eso de vivir en el filo de la nada y el absurdo, el hecho de hacer ciencia predispone más a caminar en ese desfiladero, por decirlo ahí. Lo que pasa es que el caminar por el desfiladero tiene esa exigencia de ser súper honesto con dónde estamos parados, digamos. Y la ciencia a mí me ha ayudado mucho. Y sobre todo me ha ayudado a no encontrar ese filo, un filo amargo, digamos, y decepcionante, sino que más bien encontrarle la belleza al mundo que se presenta como es, sin esperar más. Sin esperar una trascendencia. Sí, sin esperar una trascendencia. Sí. Leí el otro día hace poco, bueno, siempre ha habido debates ahí en el mundo de la ciencia, científicos que hablan de que hay más pruebas de la no existencia de Dios, algunos son ateos militantes, creo que Pinker es uno de ellos y otros, darwinistas, y acaban de aparecer unos científicos, creo que franceses, que publicaron un libro que demuestra que la ciencia contemporánea más bien prueba que Dios existe. Esos debates no sé si son conducentes y dónde tienen que darse, si tienen que darse dentro de la ciencia o no. ¿Cómo los ves tú? No, yo creo que definitivamente no dentro de la ciencia, y yo creo que siempre, y como en todas las cosas, y como en la vida social, en la vida política, la ciencia tiene que informar lo que la ciencia puede informar, digamos, que son mecanismos que descubrimos de cómo funcionan ciertas cosas. Son herramientas que tenemos, pero yo creo que uno nunca puede limitar la conversación a temas que no sean, o sea, que sean científicos, y no invocar otros temas que son menos científicos, que tienen que ver con nuestras sensibilidades personales, con nuestras creencias, con... O sea, el científico es un ser humano finalmente, igual que todos los seres humanos, tiene creencias, como todos los seres humanos, etc. Es un ser humano, y la ciencia, como siempre digo yo, la ciencia es una forma de conocer.
Es una forma de conocer, a mí me encanta, es una forma que creo que ha probado ser muy práctica para la humanidad de conocer. También tiene sus problemas, obviamente, pero hay otras formas de conocer. Y uno habla de la literatura, por ejemplo, la filosofía. Es una forma distinta de conocer. Uno no conoce con el método indagatorio que conoce a través de la ciencia. Tiene más que ver con la reflexión, ¿cierto? Y después también están las formas de conocer que son más introspectivas, que son lo que podríamos llamar espirituales, que es cómo nos conocemos nosotros mismos, que es otra forma de conocer y que también ha cambiado el mundo. Entonces, yo creo que la ciencia tiene que convivir con estas otras formas de conocer, y yo creo que a través de la literatura y los libros uno explora también esas otras formas y todas las formas, digamos, en un conjunto que hace la biblioteca, finalmente. Y entiendo que por ahí me contó un pajarito que te leíste el libro y te gustó el libro El Reino de Manuel Carrer, muchísimo. que tiene que ver con una indagación de alguien que sufre una crisis personal, que se convierte súbitamente al catolicismo y después se desconvierte y después se pregunta por qué se convirtió y empieza toda una exploración personal y también histórica, hace como casi un documental de lo que fueron los orígenes del cristianismo. ¿Qué te pasó a ti con ese libro? Ese libro realmente ha sido uno de los que más me ha gustado últimamente. No sé qué es lo que es, no sé si es una novela, no sé si es un ensayo. Es como de género frontera. Claro, y como dices tú, es como un documental. Autoficción también. Me encanta la forma que lo construyó, en el sentido de que te muestra la evidencia histórica, obviamente con un punto de vista, pero te muestra la evidencia histórica y de pronto te dice, bueno, y la evidencia llega hasta acá. Y lo que yo creo que pasó después es esto. Tomando en cuenta lo que uno aprende de la evidencia, esto es lo que yo veo lo más posible que pasó. Y esa forma de construir un relato me pareció genial, entretenidísimo, y además, siendo o no, como decías tú, ateo recalcitrante o religioso, da lo mismo, aprender sobre la historia de las religiones, a mí me parece también que es fundamental como un ciudadano, porque en el fondo, querámoslo o no... Formamos parte de una civilización que tiene su origen. Una civilización que tiene su origen y tiene su presente. O sea, vivimos los días de la semana de acuerdo a esa doctrina, descansamos de acuerdo a esa doctrina, tenemos una serie de ritos, nos comunicamos los seres humanos en este mundo cristiano de acuerdo también a esos parámetros. Entonces... poder entender el origen de eso, histórico, y la pugna, digamos, entre esta rama judía y la rama más bien greco-romana que inspira a Pedro y Pablo, que son estos dos grandes personajes, me pareció una novela no sé si es novela de nuevo, un libro, de una construcción, de una estructura de narrativa que me pareció notable. Oye, yo tengo el recuerdo, de las cosas que más me acuerdo, tú hablabas de Pedro y Pablo, me acuerdo del encuentro de Pablo azaroso con Lucas, que era un médico, uno podría decir más científico de la época, ¿no? Que lo escucha hablar en una sinagoga, lo espera, le llama la atención a este personaje que habla de la verdad, como que hay una persona que es la verdad, y lo espera, y ahí parte la historia, en el fondo, del cristianismo y del catolicismo. Así es. En ese encuentro de Lucas con Pablo. Así es. Y finalmente Lucas es el responsable, en parte, de que prime esta visión de Pablo, que tiene que ver con la resurrección, que tiene que ver con una tradición que proviene de Grecia y de Roma, y no la de Pedro, que era más bien una visión que trataba de transformar el cristianismo en un neojudaísmo, digamos, ¿cierto? Entonces, yo creo que como para mí entender eso en términos de dónde estoy viviendo hoy día, me pareció también súper entretenido. ¿Es verdad que te gustaron la literatura beatnik? ¿Te agarró cuando joven un momento los beatnik? ¿Tiene que ver mucho contigo eso? Muchísimo, porque tiene que ver con un momento yo estaba en Nueva York y fue, yo siempre digo, como un renacer. Y me acuerdo el momento, digamos, de haber ido a comprar mi primer libro, Los Beats, a una librería en Nueva York, una librería de libros usados, y me acuerdo haber tomado el bus de vuelta a mi casa y haber abierto el libro, leer las primeras páginas y dije, aquí hay algo que es algo que yo nunca había visto, que nunca había leído, y que tiene que ver con esta relación de las personas con sus amigos, con el paisaje, con el tiempo que les tocó vivir, con la conversación, con el carrete, digamos, ¿cierto? Y de ahí me hice
muy fanático también de la literatura y de la poesía beat, digamos. Y el mundo on the road, ¿no es cierto? Totalmente. Que tiene que ver con la aventura, con todo lo que hablamos. Totalmente. Y de Jack Kerouac mucho. Jack Kerouac es un notable escritor. Gran escritor. ¿Cierto? Gran escritor. Tuve también la suerte de alcanzar a ver a Allen Ginsberg en Nueva York en un recital de poesía. Lo escuchaste él. Lo escuché. Hizo un viaje a San Francisco, a la librería de Ferlinghetti, para estar ahí en City Lights, ¿cierto? Y ahora más viejo, digamos, he empezado a leer a otros beats que en ese momento eran menores. En particular a uno que me gusta mucho que se llama Gary Snyder, que es un... Háblanos de un poco de él. ¿Quién es él para conocerlo más? Él era como el más joven de estos poetas beat, de los beatniks. Era un tipo que vivía mucho más en relación con el paisaje, con el mundo, llamémosle, de la naturaleza. No me gusta mucho hablar, como referirme a la naturaleza como naturaleza, pero vive, digamos, en el bosque, en las montañas, y desarrolla una poesía respecto al territorio y el habitar el paisaje. ¿Te recomiendas alguno de sus libros particularmente que te haya tocado, que sea interesante de leer? No me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero sí me acuerdo uno que se llama algo como... que tiene que ver con... en el título tiene la palabra wild. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero tiene que ver eso de cómo se vive la naturaleza, digamos. Con una visión muy sensible y escribe muy bien. Entonces ese es uno que he vuelto a leer ahora, digamos. Tú dijiste, no te gusta la palabra naturaleza porque consideras que es una abstracción, porque es un concepto muy abstracto, que no da cuenta, prefiere la palabra paisaje. Lo que pasa es que me cuesta naturaleza porque al hablar de naturaleza hablamos de algo que está lejos de nosotros, algo que es ajeno a nuestro diario vivir. Hablamos como que nosotros vamos a la naturaleza. Y yo siempre he considerado que la naturaleza es el mundo donde vivimos, digamos, que es el único mundo que hay, que es el mundo natural, físico, y después podemos hablar de, no sé si vamos a tener tiempo, pero de Humboldt, por ejemplo, que es como la cosa de que es el universo físico lo único que hay. Y en ese sentido estamos inmersos en ello, entonces cuando uno habla de naturaleza pareciera que nos distanciamos de eso, ¿sí? Brevemente, así un vislumbre de Humboldt, de lo que acabas de decir. Humboldt para mí de los más grandes científicos y de los más grandes escritores. Es un gran escritor. Es un tremendo escritor. Narra no solamente el descubrimiento, que son extraordinarios, sino que la experiencia del descubrir, la experiencia del viaje del descubrir. Y a mí me encantan sus escritos científicos, pero lo que más me gusta son sus crónicas de viaje. De viaje. Cuando llega al trópico, acá arriba en Latinoamérica, se deslumbra con la variedad. En Venezuela, creo, no estuve ahí. En Venezuela, en el Orinoco. Entonces, eso es increíble. Y tiene hay un libro maravilloso que acaba de salir, salía hace unos años, sobre Humboldt, una biografía muy buena que escribió una mujer. Una biografía que se llama La invención de la naturaleza de Humboldt. Gran libro. De Andrea Wolf, que es otra persona que escribe muy, muy bien. Tiene ese libro de Humboldt y tiene algunos de los... románticos. De los románticos alemanes, del origen del romanticismo. El reciente, y tiene otro de los padres fundadores americanos, que son los primeros 5 presidentes, que son todos jardineros de alguna manera. Entonces, claro, y Humboldt inspira una gran tradición, diría yo, de lo que comentábamos fuera del aire, digamos, que es lo que a mí me encanta, que es el nature writing, que es la narrativa de... no sé, del paisaje, narrativa de vivir el paisaje. Entiendo que eso es una literatura que hoy día te cautiva y que estás... Tú has sido explorador, te gusta internarte en un bosque, subir montañas. Me encanta y no soy... Yo la otra vez le dije a mi señora, mira, yo no voy a ser nunca montañista, no voy a ser nunca escritor, pero puedo combinar las cosas y tratar de hacer algo entre medio, digamos. Y claro, y lectura que no es necesariamente lectura de viajes, que también hay muy buena. Chatwin para mí también fue un gran escritor también. En la Patagonia. En la Patagonia. Gran libro. Sí. Y quiero que fue la Patagonia para él, ¿no? Lo sanó la Patagonia. Descubrió su verdadero ser. Y el libro que tiene de los australianos y uno que se llama The Songlines, que se llama en español creo que se llama algo como los trazos de la canción, que es esta cultura aborigen australiana que los mapas los diseñaban en canciones y viajaban por el territorio cantando y de esa manera tenían mapas para orientarse en el territorio. Y de ahí se me ha abierto a mí una gran literatura de esto donde gente como por ejemplo como el Robert Macfarlane, por ejemplo, que lo he leído mucho últimamente. Aquí traje algunos anotados porque me encantan últimamente. Nan Shepherd, una inglesa que escribe sobre el paisaje del norte de Inglaterra, de Escocia también,
Sylvain Tesson, que es alguien que hace una especie de réplica de lo que hizo Thoreau con El Bosque. Con El Bosque, con Walden. Con Walden. Como que lo revive en Rusia, también súper déjame anotar, ese me interesó mucho. Ese se llama La vida simple, que lo escribe muy, muy bien. ¿Y el nombre de la autora? Sylvain Tesson. Es un franchute. Es un francés. Son grandes exploradores y aventureros los franceses, y tienen harta literatura de aventura y de viaje. John Muir, Peter Mattison, que escribe El Leopardo de las Nieves, que es otro libro de un viaje de pérdida en los Himalayas, también me encantó. Y ahora he estado leyendo a un escritor, que llegué no sé cómo a él, que me gusta mucho, que es un escritor americano, que murió hace poco, que se llama Barry López. ¿Ya? Y este tipo es un gran escritor de naturaleza. Tiene un libro muy bonito que se llama Sueños del Ártico, que hace una mirada sinóptica del Ártico, o panóptica del Ártico. Tiene un capítulo sobre el oso polar, otro capítulo sobre los inuit, otro capítulo sobre el hielo, otro capítulo sobre los narvales, otro capítulo sobre... Es una especie como de... Es una especie como de Moby Dick del Ártico. Es una especie como Qué fascinante. Usa esa lógica que usa Melville cuando describe las ballenas, y se mete en capítulos de 100 páginas sobre las ballenas. Y este libro es como un diario de viaje donde está incluido la subjetividad del autor. Totalmente, y su experiencia mientras va viajando, lo que va pasando. Y eso es lo que me gusta de todos estos escritores y lo que me gusta de Humboldt también, que tiene esa combinación de la experiencia con lo que va descubriendo, digamos, como... y que va aportando al conocimiento, también lo cruzan mucho con su experiencia. Vamos a hablar, porque se nos va a acabar el tiempo, de un libro tuyo que se llama La liebre y el compás, y que tiene que ver con los porqués de la ciencia. Así es. ¿No? Y de los porqués la superstición subsiste y persiste, el pensamiento mágico, diría alguien. Así es. A pesar de que la ciencia ya ha resuelto. A ver, ¿por qué quisiste escribir este libro? ¿Cuál fue tu propósito al hacerlo? ¿Un libro de divulgación científica, no podría decir en buen sentido de la palabra? Más bien, mira, es más bien un ensayo, es un ensayo sobre el valor de la ciencia. Yo no lo pongo mucho en la categoría de divulgación de la ciencia, porque es una reflexión sobre la ciencia. Y sobre, como decías tú al principio, el por qué los seres humanos hacemos ciencia. Y sobre el valor que tiene la ciencia para nuestra sociedad. Y cuando uno habla de valores, son interpretaciones. Claro. ¿Y por qué la consideramos, por lo tanto, útil, bella, necesaria, práctica? Y consideré que no había una sistematización de una reflexión al respecto, de cuál es el valor que tiene la ciencia para la sociedad. Y algunas cosas son muy obvias, como por ejemplo que la ciencia permite crear tecnologías, pero como hablaba al principio, también contribuye a crear relatos, también tiene que ver con la experiencia del hacer ciencia, también tiene que ver con el poder. Y esa es la reflexión. ¿Y eso del te libro. interesó? Bueno, fuiste ministro de Cultura, tuviste que lidiar ahí de ciencia. De ciencia, ministro de Ciencia, tuviste que lidiar esta interfaz entre ciencia y política. Así es. ¿Cuán difícil es, cuán complejo y cómo se resuelve eso? Así brevemente. Es muy difícil y hay que entender que son lenguajes distintos, que la ciencia nunca va a controlar la política, pero sí puede informarla con la mejor evidencia disponible para que las decisiones que se tomen con esa evidencia sobre la mesa. Pero hoy día parece que la proliferación de populismo, de discursos, de sospecha a nivel mundial, de, no sé, movimientos, no quiero decir ninguno porque hay lectores, auditores que se pueden sentir ofendidos, cada uno tiene su opinión. Uno se da cuenta que más bien la superstición ha permeado la política hoy en el mundo, y la política está triunfando en el mundo, me da la impresión a mí. Yo creo que hay una regresión ahí. Hay un segmento importante de países muy poderosos que están yendo en contra de lo que sabemos, de lo que conocemos, y lo están reemplazando por lo que creemos. Y eso para mí es extremadamente grave. Y de nuevo, es ciencia que informa, pero uno ya no puede decir que no existe el cambio climático, o que no existe el calentamiento de la atmósfera, o que no existe el incremento del nivel de los océanos, o que no se están derritiendo los hielos. Y tampoco podemos decir que no existe evidencia que eso es causado por acción humana. Ahora, sería interesante preguntarse por qué en una época que viene ya de ilustración, ya pasamos, que viene de gran desarrollo científico, en un mundo técnico, etcétera, todavía esto subsiste. Es para pensar que de repente lo irracional
lo inconsciente es una fuerza muy poderosa que hay que estar atenta a ella y hay que estudiarla más. O sea, muy, muy poderosa. Y la otra cosa que yo al menos he rescatado al pensar esto es que cuando uno habla de esto no está hablando de una sola cosa. Porque a veces la resistencia viene de la religión. Otras veces viene de grupos que son más bien antisistemas. A nadie me va a imponer cómo tengo que vivir yo. Otras veces tienen más que ver con queremos volver a lo natural, entre comillas. Y por eso las vacunas no nos gustan. Y hay un mito adánico ahí, ¿no es cierto? Por eso. Entonces cuando uno analiza esto, no toda esta regresión tiene las mismas causas. Hay varias causas que depende de en qué tema estamos moviendo, ¿no? Oye, Andrés, por último, quedaron muchas preguntas en el tintero. Ha sido muy entretenida este recorrido. Nos has sugerido libros muy interesantes. A ver, si algún libro en el tintero que querías comentar aquí, tal vez quisieras compartir con nosotros como un regalo para los que nos están escuchando, un libro que para buscar, para leerlo, que te haya fascinado a ti y que recomendarías. Pucha, traje muchas cosas anotadas acá. Ahora cuando me hacen la pregunta, en este contexto que hemos hablado ya de muchas cosas, me llamó mucho la atención el libro de la reciente Premio Nobel coreana, que se llama La clase de griego. Sí, la clase de griego, sí. Y lo encontré notable porque encontré que está escrito en el margen de lo que se puede decir. Como desde eso que está dicho hacia adelante, ya las cosas no se pueden decir. Y encuentro que ese libro explora ese margen de una manera brillante, de una sensibilidad, de una nobleza con el lenguaje, con los sentimientos, con el otro. Es un libro cortito que me llama mucho la atención últimamente, por eso, porque me acordé de lo que decía Vargas Llosa, que Vargas Llosa siempre decía que en literatura como que exploraba estos territorios de lo que se puede decir, lo que no se puede decir. De lo indecible. Y del uso del lenguaje, ¿cierto? Y a mí de lo que he leído últimamente, ella me parece que camina por ese filo. En ese filo. Camina en ese filo. En esa frontera, ya que estábamos hablando de la frontera. Camina en esa frontera. Andrés, muchas gracias por haber caminado con nosotros y habernos invitado a cruzar fronteras en la lectura, a buscar nuevos autores, nuevos escritores que te han marcado también a ti. Fue un gusto haber conversado contigo aquí en Tu Hipócrita Lector. Muchísimas gracias por la invitación, muy entretenido y me quedan muchas ideas también dando. Y ya, para seguir conversando, yo también anoté aquí muchas cosas que quería preguntarte, pero será para una próxima conversación. Encantado. Y nosotros, queridos hipócritas lectores, nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Acuérdense que Tu Hipócrita Lector se emite como programa el día viernes a las 7:30 en la Radio Pauta, a las 7:30 de la tarde. Y si quieren buscar capítulos anteriores, búsquenlos en la página de pauta.cl, pero también en Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado y espero poder seguir caminando con ustedes y seguir buscando nuevos hipócritas lectores tan interesantes como este. Hasta la próxima. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.